¿Qué tal? Bien, la intención de este video es retroalimentar lo realizado en el formulario y concluir, ¿sí? La primera lección de Introducción a la Filosofía, que tiene la intención de repensar en la definición de filosofía y por otro lado retomar la idea del problema filosófico y sus características, ¿vale? Y el formulario se diseñó para tal propósito. Veamos, la primera pregunta. Ok. ¿Cuál es la definición de la filosofía? Antes de dar la respuesta, quiero hacer hincapié en algo. Las respuestas se encontraban en el video de clase, ¿sí? En el video que realicé explicando el contenido. Entonces veamos las respuestas y ustedes se dan cuenta que es algo sencillo. ¿Cuál es la definición de la filosofía? En el video señalé que la definición clásica de filosofía es amor a la sabiduría, y esa es la definición, ¿sí? Es la definición canónica de la filosofía, amor a la sabiduría. Bien, ¿qué espíritu debemos tener para adentrarnos a la filosofía? Y mencioné la curiosidad, ¿cierto? Hay que ser curiosos y no hay que dejar de asombrarnos, ¿no?, por las cosas. La curiosidad es característica de los filósofos, es característica de todo aquel, ¿no?, que está dispuesto a pensar, pero no solo a pensar, sino a reflexionar, ¿vale? Siguiente pregunta. ¿La filosofía debe ser entendida más que una disciplina o bien ciencia como un ejercicio o? Repito, la filosofía debe ser entendida más que una disciplina o bien ciencia como un ejercicio o un quehacer cotidiano, ¿sí? O bien una vivencia. La filosofía debe ser entendida más que una disciplina o bien ciencia como un ejercicio o un quehacer cotidiano o una vivencia. Eso lo señalé en el video de la clase, ¿sí? Hay que vivir la filosofía, hay que hacer de la filosofía una vivencia, que es una experiencia que nos marca profundamente como un hábito de ser, un modo de ser, ¿sí? Un modo de pensar, un modo de ver las cosas, un modo de reflexionar, ¿sí? Un modo de hacer valer nuestra vida, ¿sí? Esa es la idea. Bueno, la respuesta concreta sería un quehacer o una vivencia. Bien, segunda sección del formulario. Aquí la segunda sección tenía la intención de identificar una característica del problema filosófico representado en un caso. Primer caso: Jorge es un joven de 17 años que ha vivido momentos en los que se pregunta por el sentido de su vida y el futuro que le espera. Resulta que preguntar por el sentido de la vida y el rumbo del futuro son planteamientos que cualquier joven se cuestiona o se plantea. Muy bien, observemos el caso. Yo me pregunto por el sentido de mi vida y por mi futuro. Esto lo puede hacer cualquier otro ser humano, cualquier joven, ¿no?, o cualquier persona en general. ¿Qué característica es? ¿Normativa? No. No, porque no es una regla general que todos pensemos en nuestro futuro.
y en el sentido de nuestra vida. No, no es una regla general. Normativa quiere decir, ¿no?, aquella disposición, norma o regla que establece por decreto, ¿no?, que todos deben cumplir tal cosa, ¿no? No es necesario que todos piensen en su futuro y en el sentido de su vida. Y crítica no es la opción tampoco, porque esta característica, la característica de lo crítico, ¿sí?, se refiere pues, a esa característica que tienen las cosas para hacernos pensar en más de una opción, ¿sí? Es decir, los contrastes, las diferencias, ¿sí?, y que nos permiten pensar en las posibilidades. Esa es una posición crítica. Por ejemplo, una posición crítica, para que más mejor me entiendan, o para que más lleguen a comprender la idea de esta característica del problema filosófico, es lo siguiente. Veamos. Estoy buscando un ejemplo. Ok, una obra de arte. Una obra de arte puede ser bella o fea. De una obra de arte tú puedes salir enamorado o bien horrorizado. Existen dos tendencias, ¿sí? O te encanta o no te encanta, o te gusta o no te gusta, o te places en ella, o simplemente eres indiferente a la obra de arte. Ok, hay dos tendencias. Tú debes decidir por cuál, ¿sí?, por cuál de ellas te inclinas. Pero, para que te puedas decidir debes dar razones necesarias o suficientes que justifiquen tu tendencia. Es decir, que justifiquen el hecho de decir que, ¿no?, esta pluma es bella o no. ¿Por qué? Esa es la postura crítica. No se trata simplemente de estar en contra o a favor de una situación, de una cosa, de una persona, sino de tener la capacidad de argumentar a favor o en contra para transformar esa situación peculiar que se está viviendo, ¿sí? En el caso de obra de arte, yo puedo decir que esto es bello porque me hace sentir tal cosa, ¿sí? Me hace sentir, me transmite una idea de tranquilidad, de armonía, no sé. Ya estoy divagando en temas estéticos, pero es para ejemplificar esa característica de lo crítico. Entonces no es normativo porque no promueve ninguna norma de vida, no es crítico porque no pondera, no existe una mediación de tendencias ni una justificación de posturas, pero sí es racional. ¿Por qué es racional, señores? O jóvenes, ¿por qué es racional? Bien, sencillo. Lo racional está ligado a la capacidad de reflexionar, ¿cierto? Y la reflexión no es más que el ejercicio de toma de conciencia. Ejercicio de toma de conciencia, esa es la reflexión. Yo soy un ser racional porque tengo la capacidad de ser consciente de aquello que me afecta. ¿Y qué es lo que me afecta? Mis decisiones del presente para un futuro. ¿Sí? Para mi futuro. Porque ese futuro, al final de cuentas, va a dirigir el rumbo de mi destino. Y entonces, yo soy un ser racional porque soy un ser consciente, pero también el otro, que es mi compañero, es mi amigo, también es un ser racional porque en algún momento será consciente de su situación, de su realidad, de su vida,
Y entonces, esa conciencia, si es temprana o si es tardía, puede transformarse en remordimiento o o en satisfacción. En remordimiento o en satisfacción. ¿Sí? Es decir, cuando haces las cosas bien, sientes satisfacción contigo mismo porque tomaste las mejores decisiones para tu vida. Cuando te arrepientes, ¿sí? Cuando existe el arrepentimiento, es porque las decisiones que tomaste no fueron las adecuadas, porque no fuiste consciente en ese momento, no reflexionaste y entonces hay un remordimiento, ¿no? De tus propios actos, de tus propias decisiones. Hay un reclamo que te haces a ti mismo, ¿cierto? Bueno, pero esa capacidad de toma de conciencia de lo que sucederá después, pero a partir de nuestro presente, ¿no? Porque recordemos que la conciencia no parte del futuro, sino de lo que tenemos hoy, de nuestras decisiones y también de lo que ya hicimos en el pasado, para entonces tener como ese recorrido de decisiones y acciones en el tiempo. Pues bien, eso solo lo permite la reflexión que está presente en la capacidad racional, ¿no? Y todos somos seres racionales, porque todos tenemos la capacidad de tomar conciencia de las cosas que hacemos. Bien, esta es la explicación de por qué esta característica es la correcta, ¿no? Lo racional. Luego, pasemos a al segundo caso. Paulina considera que es necesario valorar el actuar del presidente Andrés Manuel más allá del afecto que este personaje genera en nosotros. Muy bien. Ok, bueno, este es un caso real. Y digo es real porque sucede en México. Tenemos este personaje como nuestro presidente. Bueno, vamos a ver. Características. Tengo 3 características y tengo que seleccionar la correcta. Bien, metódica. No es metódica. No es metódica porque les diré por qué. Ok. La metódica hace referencia a una serie de pasos que el pensador, o en este caso la joven Paulina, realizó para darse cuenta de la necesidad de analizar el actuar de Andrés Manuel, ¿no? Yo necesito analizar el discurso político de Andrés Manuel o las acciones que recientemente emprendió. ¿Pero por qué? Porque así lo indica tal método. ¿Sí? Es decir, no existe, en este caso no existe ningún paso previo que me permita pensar en un proceso metódico que tomó Paulina para decidir concluir con el análisis del actuar de Andrés Manuel, ¿me entiende? ¿Sí? Y bien, esta característica, la característica de lo metódico, hace referencia a todo tipo de método que utilice el pensador o las personas para llegar a concluir una verdad, ¿no? Una certeza. En este caso, llegar a concluir que debemos de valorar las acciones del presidente Andrés Manuel. Eso nos indicaría la característica de lo metódico o metódica. Luego viene la siguiente característica, que tampoco es la respuesta correcta: histórica. ¿Sí? Histórica. Histórico o bien histórica hace referencia a un contexto, hace referencia a una circunstancia, hace referencia a una vivencia, hace referencia a un sistema. ¿Sí? Y aquí no vemos ninguna circunstancia, ningún contexto,
hecho concreto, ¿sí? Es más, no existen hechos concretos en este caso. Aquí señala, ¿no? El presidente Andrés Manuel, más allá del afecto que este personaje genera en nosotros. Es decir, aquí hay una suposición. Se supone que nosotros partimos de esa hipótesis. Andrés Manuel genera afecto en la mayoría de la gente. No es un hecho concreto, hay una hipótesis o una suposición, ¿no? No es histórico. La respuesta correcta sería la característica de lo crítico, ¿sí? O crítica. Está presente en este caso porque, como lo expliqué en el caso anterior, ¿no? Lo crítico parte de dos alternativas, ¿no? Siempre deben de existir dos alternativas y debemos de tender a una de ellas, debemos de demostrar nuestra tendencia o nuestro favor a una de las dos posturas y dar razón de ello. En este caso, ¿sí? Paulina decide que es necesario valorar la acción del presidente Andrés Manuel frente a otra tendencia, no valorarlo y seguir bajo el afecto que se le tiene, ¿no? Es decir, aquí existe una crítica. ¿Qué sucede si los ciudadanos, qué sucede si los ciudadanos se dejan guiar por la, la esperanza en el cambio, ¿no? ¿Qué sucede si los ciudadanos se dejan guiar por la emoción de tener a un político que nace del pueblo, que luchó con el pueblo y a favor del pueblo? Y entonces cuando sube a la presidencia, algo que venían esperando muchos, ¿no? Era algo que se esperaba con ansias. Cuando sube al poder este personaje, pues resulta ser la quinta maravilla, ¿no? La quinta maravilla. Entonces es lo que señala este caso. Paulino dice, bueno, vamos a partir, ¿no? de un análisis neutral, sin afecto, sin apego a Andrés Manuel, ¿sí? Vamos a olvidarnos de ese apego y yo prefiero optar por una postura neutral, donde sí voy a poder juzgar si sus actos son correctos o no. Aquí se le está juzgando o se le juzga porque la postura crítica genera un juicio y ese juicio es no a la persona de Andrés Manuel, sino a la figura política que representa. Recordemos, y eso es algo muy importante, ¿no? Los juicios, en este caso político-moral, ¿sí? Un juicio político-moral o los juicios políticos morales se hacen no a la persona, sino a aquello que representa a la persona. En este caso es nuestro presidente y se le debe de juzgar si está haciendo correctamente, está haciendo correctamente su función de político, y no de cualquier político, sino del representante de los mexicanos. ¿Vale? Bueno. Esa es una explicación, ¿sí? De por qué es la respuesta correcta la segunda opción, crítica. Conclusión, chicos, ya para terminar, vamos a cerrar esto. ¿Qué es la filosofía? ¿No? La filosofía, a mí me encanta la respuesta de Merli, ¿sí? La filosofía te sirve para preguntar, para cuestionar, para abrir los ojos a la realidad, ¿no? La realidad es una sola. Es una sola.
Y tú tienes que despertar a esa realidad. ¿Y por qué digo despertar? ¿Y por qué enfatiza Merli sobre... Sí, recuerdan la sesión, la sesión del video, el segundo video con el que concluimos, ¿no? Hay que despertar a la realidad. Nosotros vivimos en un mundo de ideas, en un mundo de fantasías, ¿sí? Llámese esperanza, llámese fe en el cambio, llámese cuarta transformación, ¿sí? En términos generales, ya estamos hablando concretamente de México. Un sentimiento, ¿sí? Todos tenemos un sentimiento y ese sentimiento permea a la realidad. Ese sentimiento que tenemos permea a la realidad, ¿sí? Todos queremos un mundo mejor. Los cristianos quieren un mundo mejor, los católicos quieren un mundo mejor, los morenistas quieren un mundo mejor. Pero, diría la filosofía, aquí el gran problema es que tú quieres un mundo mejor y vives en un mundo que no es el mundo mejor, ¿sí? Y quieres algo que no tienes, pero que tampoco comprendes, ¿no? No comprendes lo que tienes. Y lo que hace la filosofía es que tú abras los ojos a la realidad inmediata, antes de que sueñes en otra realidad, ¿no? Antes de que te adelantes a pensar en algo a futuro, pues primero aterriza a esta realidad que tienes, compréndela, comprende todos tus problemas y soluciona, pero no soluciones a futuro, soluciona aquí y ahora. Eso es lo que permite la filosofía, ¿no? Por eso decíamos, es un quehacer constante, es un modo de vivir aquí y ahora, en tu presente. Pequeñas acciones, pequeños pensamientos, grandes cambios a futuro, ¿vale? Características del problema filosófico. Totalitario, ¿cierto? Reflexivo, crítico, normativo, metódico e histórico, ¿sí? Un problema filosófico siempre será complejo porque pretende abarcar más de lo que se tiene, ¿sí? Más de lo que se tiene. Por eso no se puede solucionar sencillamente, ¿no? Fácilmente, ¿no? No existen soluciones fáciles y sencillas para los problemas filosóficos. Por eso se puede uno asombrar de que hoy día se sigan tratando las mismas preguntas que hace más de 500 años, ¿sí? Es decir, porque hoy día seguimos hablando del alma, ¿no? ¿Qué es el alma? ¿Qué es el tiempo? ¿Qué es la libertad? Sí, seguimos hablando sobre las mismas cosas, pero los sistemas filosóficos, las respuestas filosóficas, los pensadores mismos no son los mismos. Entonces, ¿existen mismas preguntas? Sí, posiblemente sean las mismas preguntas. ¿Existen las mismas respuestas? No, no. Son diferentes respuestas, ¿no? Yo decía en el video de la clase, en el video pasado, son las mismas preguntas y respondo, ¿no? Posiblemente es que al final de cuentas existen variaciones en la formulación de una pregunta y cuando existe una variación en una pregunta, en un planteamiento, por pequeña que esta variación sea, modifica totalmente, sustancialmente el sentido de la pregunta. Bien, pero ya no los voy a agobiar más con esto. Vamos a quedarnos con esa respuesta. La filosofía es un quehacer que mira hacia el preguntar y no tanto al responder. Hay que formular más preguntas, indagar, pensar sobre aquello que ya ha sido pensado
pero hay que pensarlo de forma diferente, ¿vale? Con esto concluyo, espero que les sea de utilidad, que sea de utilidad este video, y nos vemos a la siguiente, ¿no? A la siguiente lección de filosofía. Hasta luego.